Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Om Shanti, como es nuestro saludo, en el cual nos presentamos como almas pacíficas, en un camino espiritual. Así que siéntanse bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a tener un punto de reflexión que es bastante álgido en la vida de cada uno de nosotros, que es el dolor emocional, al que tarde o temprano en la vida pasamos, y más de una vez, por diferentes situaciones. El dolor emocional es algo que nunca lo esperamos, es algo que siempre viene un poco de improviso. Generalmente es por una pérdida, la pérdida de un ser querido. Y esa pérdida puede ser una pérdida física, porque esa persona ya no está, ha partido, dejó su cuerpo, era su momento. Puede ser porque se haya alejado, que sea por un alejamiento. En ese caso puede ser alguien que se haya ido a vivir a otro país. Muchos padres tienen hijos que han emigrado a otros continentes, a otros países, y sienten el dolor de un alejamiento, de una lejanía, ¿no? Y otras veces es una pérdida, pero debido a un conflicto. Y este es el caso de una enemistad, de un conflicto, un divorcio, en el que produce un distanciamiento en la relación, que no tiene por qué ser físico, pero la relación se interrumpió, se terminó. Es una pérdida de tipo afectiva y es importante. Aparece un gran dolor que es como un shock, e inmediatamente a ese dolor aparece un bloqueo. Parece que cuando nuestro sentimiento es muy fuerte, cuando es una ola emocional muy importante, inmediatamente de ese tsunami, de esa gran ola emocional, viene como una especie de bloqueo, donde no podemos pensar, donde se caracteriza por la confusión, y es todo un revuelto emocional que no nos deja pensar, que queremos pensar y no podemos, queremos entender y no podemos, queremos encontrar una razón, un motivo, y no podemos pensar, tampoco entendemos. Y es todo producto de esa ola emocional tan intensa. Y nuestra vida se vuelve un caos en esas primeras horas, en esos primeros días. Hay realmente un caos, donde hay toda una tormenta de emociones, de pensamientos, un montón de imágenes que se suceden, de recuerdos, recordando la situación del momento de la pérdida, recordando la situación del conflicto, tratando de entender cómo empezó, tratando de seguir una secuencia, de ver cómo siguió, cómo terminó, por qué terminó como terminó, por qué se fue quien se fue, por qué dejó el cuerpo, por qué no me di cuenta antes, por qué no pude evitarlo, por qué no pude anticiparme, por qué no pude prepararme. Es una cantidad enorme de preguntas y de cuestionamientos que realmente nos acosan, nos abruman y nos ponen contra la pared. Y eso nos genera aún más desconcierto, más dolor, más desprotección, más sensación de abandono. Quiero contarles que yo estoy hablando de este tema y estoy en pleno dolor emocional. Había una persona el viernes pasado que nos acompañó en la asistencia técnica durante toda la charla, que se llama Beatriz. Beatriz no solo
puso la pantalla, abrió la sala, cerró los micrófonos, luego leyó el chat, hizo observaciones antes y después, relacionado con lo técnico, con la imagen, con el sonido. Esta persona a las 24 horas de ese encuentro hizo un profundo ACV, un accidente cerebrovascular que comprometió una parte muy importante del hemisferio izquierdo, un bloqueo y una isquemia importante de corteza del lado izquierdo que la dejó desconectada en principio. Y bueno, la encontraron en su casa sin conocimiento, fue internada, tuvo una asistencia maravillosa en el Hospital Tornú, realmente excepcional, con todos los médicos de guardia, hicieron tomografías, en fin. El estado de hoy de Beatriz es gravísimo. Ella está dejando el cuerpo en las próximas horas. Las tomografías posteriores dieron un compromiso mucho mayor, ahora también del hemisferio derecho, casi al borde de la muerte cerebral, con algunas complicaciones más. Y realmente es tan difícil aceptar esa noticia tan rápido, ¿no? Sin vuelta atrás, sin retorno, a pesar de la atención que fue maravillosa, tanto en la guardia como en terapia intensiva. Poder aceptar esta secuencia de la vida, cómo las cosas se presentan, de una manera abrupta, de una manera... Pero lo que yo quería decirles es que hoy es la práctica de cuál es la actitud frente al dolor emocional. Hoy es el dolor emocional y la actitud frente a ello en la práctica viva, porque yo soy en este momento quien está en un profundo dolor emocional por la pérdida de esta hermana y compañera de tantos años, por quien tengo un profundo respeto, un cariño muy grande y una profunda admiración, porque tenía virtudes maravillosas. Por supuesto que también estoy comprometida con su hija, quien está muy dolorida. En fin, es toda una situación y por otras personas también. Ella es una raya yogi, es una yogi de hace muchos años. Entonces, hoy le estoy contando esto desde el escenario del dolor, no desde platea. Yo soy protagonista de ese dolor y desde ahí le estoy hablando hoy desde la experiencia, que por supuesto no es la primera, porque he perdido a seres cercanos muy, muy queridos. Y quiero decirles que esto es normal, el dolor, el bloqueo, la confusión, ese tsunami de emociones y de sensaciones que hace que uno esté girando durante varios días y durante varias semanas alrededor de los mismos pensamientos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pude evitar? Si hubiéramos llegado antes, si lo hubiéramos hecho después. Y pensemos en todo tipo de pérdida, no pensemos únicamente en una pérdida física. Pensemos en una pérdida económica que produzca también un desbaste en una familia, ¿no es cierto? Un cambio abrupto donde de repente no tengan de dónde sacar los recursos, es decir, un shock emocional por una estafa, por lo que sea. Una pérdida física, por un divorcio, por una traición, por un conflicto, por un malentendido, donde cualquiera que sienta una pérdida siente dolor emocional. Entonces, frente a ese dolor emocional, frente a esa escalada que empezamos a sentir, que vamos como en aumento y entramos en una desesperación que va creciendo, por supuesto en los diferentes grados de intensidad, según lo emotiva que sea cada persona y según el grado de dolor, el impacto que tenga
la pérdida en sí. Si viene acompañada de culpa, si viene acompañada de responsabilidad, si viene acompañada de abandono, de indiferencia, de haber estado desatento, de haber sido, esos son agravantes al dolor. Pero lo primero que tenemos que hacer ante esta corrida de dolor que nos va subiendo en pocos minutos en un estado de locura y de desesperación, es parar. Sepamos que tenemos la autoridad plena sobre nosotros mismos. Eso no es una utopía. Yo tengo que tener autoridad sobre mi propio ser. Yo tengo que mantener la conducción y el control de mi propio ser. Eso no es algo que algunos puedan y otros no. Eso es algo inexorable que todo el mundo puede accionar si toma la decisión a tiempo. Entonces, cuando yo veo que voy a entrar en desesperación, que me quiebro en llanto, o alguien le da por gritar o por tener ese ataque como de ira frente a la vida, ¿no? Tiene que tomar la decisión, debe hacerlo, de parar. Esto no puede seguir así. No puedo continuar con esto. Esto no puede seguir de esta manera. Debo parar ya. Debo controlar esta situación. No puedo seguir con esto así como está. Y así como yo se los presento, es así como se tienen que hablar. A ustedes mismos, en voz alta, con autoridad, con pleno poder y dominio de sí mismo. Llámense por el nombre y díganse, bueno, basta con esto. Ya es suficiente. Vamos a analizar lo que está pasando. Y cuando digo en 4, 5 frases, con determinación y con fuerza, realmente controlo mis sentimientos. Por lo menos los paro. Les pongo una barrera, de acá no pasa. Paso seguido, es muy importante generar un espacio de serenidad y de silencio. El máximo que puedas, aunque sean 2 minutos. Generar como un descanso a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos. Hacer una pausa, como quien para un CD de una música que está escuchando y de repente pone pausa y se hace silencio. Luego, cuando ya vuelvan nuevamente los pensamientos, antes que se desencadene otra catarata de emociones, empiezo a hablarme a mí mismo tratando de desarmar ese ovillo, ese bollo de emociones que nos tiene bloqueados y que no nos dejan pensar. Y depende de qué se trate, y haciendo alusión a lo específico, si es la pérdida física de alguien, tratar de explicarme a mí mismo lo que yo ya sé, pero que no estoy teniendo en cuenta. ¿Acaso la muerte es sorpresa para alguien? ¿Es algo que no sabemos qué va a pasar? ¿Por qué la muerte nos sigue sorprendiendo? Como si fuera algo optativo, que puede pasar o que puede no pasar. La muerte es un estado más de la vida, es parte de una secuencia y es inexorable. No podemos no tener en cuenta la muerte como una posibilidad. Entonces, si bien lo sabemos, pero no lo tomamos en cuenta. Lo sabemos, pero no lo estamos mirando, lo estamos dejando de lado. Entonces no lo sabemos, porque no lo consideramos, porque no forma parte de nuestra sabiduría. Entonces yo trato de explicar y de decir, se fue porque terminó su papel. Era su tiempo, su día, su hora. Su papel terminaba ahí.
No tenía más que hacer en este mundo físico y por eso partió. Completó su papel y sigue su viaje. El alma es viajera. Cuán agradecido estoy de haber tenido tanto tiempo al lado de un alma tan linda. Y ahí trato de recordar cada una de sus virtudes, cada una de las cosas que me ha brindado: amistad, sostenimiento, amor, paciencia, tolerancia, dedicación, entrega, compasión, atención, sorpresas, cobijo. ¿Cuántas cosas? Qué afortunado he sido de haber tenido a ese ser próximo, sea mi madre, mi padre, una pareja, un hijo, un hermano, un gran amigo, un compañero. A veces ni siquiera sabemos cuánto queremos realmente a alguien hasta que no lo perdemos. Yo no sabía que tenía tanto cariño por esta hermana. Sabía que la quería mucho, pero no tanto. Y lo que le pasó me quebró. Me dio un dolor emocional muy intenso al que tengo que sobreponerme para poder ayudar a su hija, para poder hacer todo lo que tengo que hacer y seguir con todas mis actividades. Entonces, desde el diálogo interior, trato de yo misma llamarme a la cordura, a la sensatez, a lo que ya sé pero no tomo en cuenta. Su papel terminó. Su cuerpo ya estaba enfermo y el alma se libera. Sigue su camino, somos viajeros eternos. Nadie se pierde, ninguna energía se pierde. Y el alma es energía. Simplemente deja este cuerpo para seguir su viaje en otra vida, en otro cuerpo, en otro nuevo ciclo de vida. Y más aún cuando ha sido una buena persona, una persona que ha hecho esfuerzos por ayudar, por entender, por cambiar, por transformar, por adaptarse, por enfrentar, por afrontar. Es un alma que se lleva registros que le brindan una vida mejor en la próxima vida, una familia mejor, condiciones mejores de prosperidad, condiciones mejores de educación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me voy hablando y voy entendiendo, voy de a poquito aceptando, y esa es la actitud que corresponde a la pérdida. Disculpen los ruidos, pero yo vivo en una quinta que, a pesar de ser muy grande, tengo vecinos al lado que vienen a la pileta únicamente, no viven ahí, y son muy gritones. Pero bueno, hay que aceptar a la gente como es, y discúlpenme ustedes, pero bueno, ellos la están pasando lindo, así que no saben que molestan. Entonces, este primer paso es la aceptación. Es ir aceptando que esto que está pasando guarda toda normalidad con lo que es la vida y las reglas de juego de la vida. Entonces ahora pensemos, ¿cuántas situaciones anteriores, años atrás, décadas atrás, hemos vivido que han sido duras, traumáticas, han sido muy emotivas, muy emocionales, muy de quiebre? Y sin embargo, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo estamos hoy frente a ese dolor? Tratemos de recordar algún episodio fuerte, otra pérdida. Y tratemos de entender cómo eso quedó en el pasado. Por supuesto que requirió su tiempo de duelo, pero quedó atrás. Mi corazón no sigue pensando en esa circunstancia, no siguen cayendo lágrimas por esa circunstancia. Ya las entendí, ya hice el duelo. Están guardadas en mi corazón como cosas dolorosas, como cosas
que me pueden dar algún tipo de nostalgia si empiezo a revolver ese pasado. Pero si me quedo con la sensación de lo maravilloso que esa situación me dio, por la vivencia o por la experiencia o por el aprendizaje, la sensación va a ser muy distinta. Entonces la primera actitud frente al dolor emocional es aceptar, y aceptar no quiere decir aprobar, no quiere decir estoy de acuerdo, está muy bien, no. Significa estoy viendo la realidad tal cual es y estoy aceptando que la realidad es esta y que está pasando lo que tiene que pasar. Por eso pasa, porque tiene que pasar. Entonces acepto y puedo ver la escena completa, de principio a fin, sin negar, sin resistirme, sin rechazar, tal cual es, con desapego, con el mayor desapego posible, como si yo me sentara en platea y viera lo que pasa en una película, en un escenario de una obra teatral, tratando de alejarme emocionalmente y poder verlo simplemente como algo que está pasando. Y voy a entender que eso que me está pasando son cosas que pasan en la vida. Entonces simplemente aceptarlo y tener el coraje de poder controlar mis emociones y darme el tiempo para hacer el duelo adecuado, que por supuesto me va a llevar un tiempo. Pero ese tiempo también depende de mi actitud de aceptación, mi actitud abierta a la vida, de aceptar y entender las reglas de juego y la fe. ¿De qué se trata esa tercera actitud? La fe en que todo viene para irse, nada viene para quedarse. No invitemos al dolor a que se quede a vivir con nosotros. Démosle la habitación de los huéspedes. La habitación de los huéspedes, si tuviéramos que describirla, diríamos que tiene lo básico. Una cama, una mesa de luz, un placarcito, un perchero, una mesita, una silla y punto. Una lámpara, no más. Porque el huésped viene unos días, un tiempito y se va. No necesita grandes cosas en la habitación. No necesita una computadora, no necesita un televisor, no necesita una radio, no necesita grandes cosas, necesita lo básico. Y eso es lo que tenemos que brindarle al dolor. Lo básico, porque su estadía en nuestro corazón, que es nuestra casa, debe ser totalmente temporario. Viene con fecha de salida, no viene a instalarse. No le demos todo el confort para que se quede, no instalemos el altar del dolor en nuestra vida. El dolor viene para hacer su proceso y volver a irse. Y en ese tiempo es el duelo, pero no viene para quedarse. Tener esa fe, esa convicción, que la paz y la comprensión llega al alma. Y en ese momento el huésped del dolor se va. Y viene el entendimiento. Y viene la aceptación ya profunda, de lado a lado. Y viene la nueva realidad. Y entonces de a poco voy a ir recordando, ese dolor se va a transformar en una suave sonrisa, en donde con el tiempo voy a evaluar qué cosas positivas dejó en mi vida. En experiencia, a veces las experiencias traumáticas son las que mayor resiliencia siembran en el alma. Aquellos que han vivido terremotos, maremotos, tsunamis, trastornos climáticos como inundaciones, granizos muy intensos con destrucción de sus casas, son personas
muy resilientes, porque han llevado su emocionalidad al borde y han aprendido a afrontar la realidad con mucha practicidad. Ha emergido ese poder interior que todos tenemos. Por favor, entendamos eso. Todos tenemos ese poder interior. Hay que llamarlo, hay que emergerlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que usarlo, hay que ponerlo a prueba. Cuando yo le digo, basta, esto no puede seguir así, no puedo continuar en esta tormenta de sufrimiento, tengo que poner un punto final. Esto no puede seguir de esta manera. Estoy ejerciendo ese poder y esa autoridad sobre mí mismo. Y eso funciona absolutamente. Y también funciona frente al miedo, frente a la inseguridad. Cuando le ponemos un tope, basta de sentir este miedo. El miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a no entender, el miedo a no ser lo suficientemente capaz ante un desafío, el miedo a que me dejen, el miedo a que me abandonen, el miedo a que no me consideren, el miedo a que no me consulten. Son todos miedos. El miedo a enfermar, el miedo a no curarme, el miedo a no avanzar. Son todos miedos. Podemos ejercer esa autoridad sobre nosotros mismos. Basta con esto. Hay que emerger ese yo superior. Pues yo soy un alma y soy un alma sabia y estoy llena de todas las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son herramientas que me van a ayudar a utilizar cada una en su momento. El coraje, la capacidad de afrontar, la introversión, el silencio, la tolerancia, la paciencia. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y esperar para que se produzca ese cambio que necesitamos. Entonces, frente al dolor emocional, existe el autocontrol, existe el empoderarme, ponerme de pie nuevamente, porque el dolor me puso de rodillas durante bastante tiempo, días, horas, depende. Volver a ponerme de pie. Y yo de esto salgo. Esa es la frase que tenemos que decirnos. De esta situación salgo. Esto es básicamente lo que yo tenía para decirles, lo más básico sobre la actitud frente al dolor, frente a la pérdida, frente a esa angustia que aparece, porque eso aparece porque en realidad el dolor es tan grande que lo primero que nos hace pensar es que no vamos a poder superarlos. Eso es mentira. Eso no es verdad. Nunca se mientan de esta manera. Es mentira, es una fantasía, es un fantasma de miedo. Nunca voy a poder salir de este dolor. Nunca voy a poder volver a sonreír. Mi vida no va a poder volver a ser lo que era. Son frases lapidarias que nos encierran en una jaula de dolor que no es tal. No se dejen atrapar por estas cosas. Ante esto hay que ser muy firme, muy determinado, confiar en ustedes mismos, en su capacidad interior. Nada me puede vencer. Ningún dolor se va a quedar en mí, más que el tiempo justo y mínimo hasta que entienda y acepte que esto pasa y se va. Yo de esto voy a salir, sea como sea. Es esa apuesta para mí mismo. Ese es el poder interior. Y tengo que creer en él e invocarlo. Y sale, aparece. Bueno, Marinés, no sé si hay preguntas en el chat o si hay alguien que quiera comentar algo al respecto. Hay un comentario, ahora aparece otro, un comentario de, espérate que lo subo,
de Juanita, que dice: gracias Susana por esta clase que tanto bien nos hace a todo el equipo de asistencia. Te lo agradezco sincera y profundamente desde el corazón del alma. En otras circunstancias de mi vida, frente a otra pérdida grande en mi vida, me diste pasos y caminos a seguir y funcionó. Hoy no será distinto, te escucho con toda mi atención. Y también Juanita, es la misma, dice: me acuerdo perfectamente que me dijiste muchos pasos de los que estás describiendo. Me los olvidé. ¿Cuál es el motivo por el cual esta noticia y el desenlace que se prevé me choqueó tanto? Si sé que el alma sigue su camino y vea alma se libera de ese cuerpo enfermo. Sí, aclaremos que Juanita es del equipo técnico, que maravillosamente trabajaba también en equipo con Beatriz, que es esta hermana que está dejando el cuerpo en las próximas horas. Y estamos todas muy conmocionadas. Y bueno, estas cosas las afrontamos nosotros también, claro, pero con esta visión práctica de que hay cosas que podemos hacer para poder sobrellevar este dolor emocional. Gracias, Juanita. Gracias, querida. No hay más comentarios, no. Bueno, sepamos que no hay nada que nos puede atropellar de tal manera que nos tire, que nos destruya. No existe eso. Eso existe en nuestra mente, en las creencias, pero no existe en la realidad. Cuando yo tengo plena conciencia de mi poder. Y todos tenemos ese poder. El poder de crear, el poder de sobrevivir, ese instinto de supervivencia que tenemos todos a la hora de una situación límite. Cómo corremos para salvarnos, cómo nadamos para no ahogarnos, cómo hacemos un montón de cosas que ni siquiera la tenemos presentes, ni sabemos que existen en nuestro interior, pero que cuando llega el momento afloran. Así como afloran naturalmente, nosotros hagamos de manera activa aflorar ese poder interior. Precisamente el Raja Yoga es una filosofía de vida tan profunda, tan abarcadora, tan amplia, que nos permite entender y manejar todos los poderes del alma. Los poderes que vienen de la pureza, que vienen de las virtudes, los poderes que vienen del buen uso de esas virtudes. La espiritualidad se trata de eso. La espiritualidad se trata de la empatía, se trata de usar las virtudes como herramientas cotidianas. La paciencia, la verdad, la justicia, el silencio, el amor, la pureza, la tolerancia, la consideración, la compasión. Tantísimas, la perseverancia, la misericordia. Todas son herramientas que podemos usar muchas veces, todos los días, muchas de ellas. Y eso es llevar una vida espiritual, es llevar una vida de cuidado. Me cuido yo y cuido al otro. Me cuido de sufrir, me cuido de tomar sufrimiento y me cuido de dar sufrimiento o pesar. Siempre llevar una palabra de fe, de aliento, de esperanza, de consuelo. Todo tiene solución. Entonces veamos de cada situación qué mensaje de aprendizaje y positivo tiene para mí. A veces cuesta un poquito encontrarlo, porque el golpe emocional es fuerte. Y entonces puedo decir, ¿y qué ventaja puede tener esto para mí frente a tanto dolor? A veces tenemos que aprender cosas insólitas, a estar solos, a generar nuestras propias soluciones, a ser independientes, a ser autosoberanos, ser los soberanos de nuestro propio ser, a tener fe,
fe en una creación, en la divinidad, fe en un universo que está organizado con un orden perfecto, fe en el retorno de todas las cosas. Todo lo bueno que hago, todo lo bueno que salga de mí, va a volver a mí en ese mismo sentido, con esa intensidad. Entonces tengamos fe de que siempre vamos a saber qué hacer de manera positiva. Salgamos del sendero negativo, poniendo punto final frente a todas esas cataratas de emociones. Entonces, bueno, si no hay más comentarios o preguntas. No. Bueno, gracias, Poli. Vamos a hacer una meditación. En esta meditación vamos a concentrarnos en nuestro propio ser. Cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, va a zambullirse en su propio interior. Va a conectarse con su propia alma, con su energía. Y de ahí, siendo alma, siendo energía, habiendo trascendido el cuerpo, vamos a conectarnos con un nivel superior, conectarnos con el alma suprema, con la divinidad, con esa energía maravillosa del universo. Entonces nos desconectamos de lo mundano, aún escuchando ruidos o movimientos a nuestro alrededor. No ponemos atención a eso. Llevamos nuestra atención al centro de la frente, donde se ubica el alma, esa energía viva, eterna, especial y única en cada uno, que proyecta energía hacia adentro y hacia afuera, que es el primer eslabón en la vida. El alma le da vida al cuerpo. Por eso es el primer eslabón de la vida, es el punto de inicio de la vida. Es el alma, la locomotora del cuerpo. Quien a través de todo el sistema nervioso central y periférico, para llegar todos los neurotransmisores específicos y determinados a cada órgano, a cada sistema del cuerpo para hacer su tarea con precisión. Es el alma la que le da vida al cuerpo. Vamos a entrar en esa conciencia de ser solo energía. Somos conscientes del alma y nos olvidamos por un rato de este cuerpo, de este envase que contiene al alma, y agradecidos de él por el servicio que nos da. Pero lo dejamos descansando en esta silla y ponemos toda nuestra atención en la energía del alma. Soy alma. Soy un alma pacífica. Trasciendo la materia, trasciendo este mundo físico y voy ascendiendo porque soy muy liviana. Soy solo un punto de luz que contiene en ella toda la esencia de mi vida, pensamientos, sentimientos, toda la historia de mi vida, mis proyectos,
mis metas, objetivos, mis códigos de ética, de moral. Todo está en el alma. Y el alma asciende y vuela hacia niveles superiores de energía, a vibraciones de mayor frecuencia. Así el alma se eleva y transitamos por niveles de energía, niveles vibracionales que nos conectan con otra realidad. Y así entramos en contacto con lo supremo y frente al supremo, de igual a igual, somos dos puntos de luz. Y voy a poner a Beatriz frente a Dios, de frente a Dios, para que Dios la llene con todo ese poder, que pueda liberarse de este cuerpo y volar hacia su propio destino, soltando la rama y volando. Y yo también frente a Dios, y cada uno de nosotros frente a Dios, dejando que su energía penetre en nuestro ser y remueva y se lleve todo ese dolor emocional, esos miedos, esa incertidumbre, esa inseguridad, ese sentimiento de abandono, toda sensación negativa que me haga sentir inestable, vulnerable, se remueve y se llena de una energía muy pura que renueva mis ideas, renueva mi esperanza, siembra esa fe tan profunda que todo lo que venga va a ser bueno, para aprender, para entender, para avanzar. Sabiduría, sensatez, serenidad, capacidad para cambiar, capacidad para transmutar lo negativo en positivo, la debilidad en fortaleza, la confusión en certeza. Vamos instalando ese bienestar interior que da la paz, la serenidad, que da el entender y aceptar las reglas de juego, no con resignación, con sabiduría, con entendimiento, con naturalidad. Y así entonces sentimos una gran renovación. Yo siento que el dolor se disipó y la dejo a Beatriz frente a Dios, iluminada, protegida, sonriente. Y vamos volviendo, renovados, envueltos en una luz de esperanza, una luz que aclara,
una luz que alivia ese dolor, esos miedos, esa incertidumbre, confiando en el poder de mi propio ser. Om Shanti. Bueno, muchas gracias por acompañarme, por haber podido compartir este espacio de reflexión, haber compartido con nosotros este cariño por esta compañera, y nos veremos el próximo viernes a la misma hora con otra actitud que haga la diferencia. Gracias por todo. Om Shanti. Buen fin de semana.